Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Balvarrey, soy socio de APRESID de la regional Tandilia. Son las 4:01 de la tarde y les doy la bienvenida desde acá de Tandil. Hoy vamos a tener una charla a cargo de Guadalupe Nugués, cómo dialogar con gente que piensa distinto. A lo largo de esta presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de su pantalla, y al final de la presentación les pasaré algunas de ellas a la oradora en base a la cantidad de preguntas recibidas y tiempo que dispongamos. Intentamos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de esta presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistencia, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma pueden chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden de pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenidos exclusivos para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse nada. A continuación voy a presentar brevemente a nuestra disertante para dar un inicio a esta presentación. Guadalupe Nugués tiene un PhD en biología, es docente y comunicadora, autora de Pensar con Otros, una guía en supervivencia en tiempos de posverdad, oradora TED por Río de la Plata, cómo hablar con otros que piensan distinto. Ahora sí, señor director, lo dejo con Guadalupe. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Efectivamente, mi propuesta es contarles a lo largo de esta charla, que serán aproximadamente más o menos 40, 45 minutos, veamos cuánto nos lleva, comentarles varias cosas. Primero, ¿por qué la posverdad es un problema serio al que tenemos que prestar atención? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar con otros? ¿De qué manera estas dos cosas están vinculadas? Y también un poco de dosis de optimismo de qué podemos hacer para revertir esto y para salir de esta situación, ¿no? que la tienen en el agro y la tenemos en la sociedad en muchísimos ejemplos. ¿Sí? En mi caso esto es, vengo de la ciencia, hice investigación científica por varios años, y en un momento fui migrando, cosas que pasan en la vida, a educación, y les quería contar un poquito qué me motivó a meterme en estos temas, siendo que soy bióloga y en realidad voy a hablar de temas que estrictamente hablando no tienen un punto claro en contacto con la biología, ¿sí? Pero porque hacen al caso, que es que una vez que pasé a educación, claro, los que estamos en docencia y amamos la profesión, muchas veces decimos o pensamos, bueno, yo tengo esta información, la transmito a mis estudiantes la aprenden, se la apropian y ahora van a estar más fuertes, mejor preparados para lo que viene, ¿no? Y en general funciona así, por lo menos en mi experiencia en general funciona así. Lo que pasa es que una vez me pasó algo que me marcó, fue un antes y un después en mi vida, que fue que estaba explicando el tema de vacunas, de cómo funcionan, de por qué son tan efectivas, y una estudiante dijo que no, que las vacunas eran peligrosas, que ella no estaba vacunada, que en su familia nadie estaba vacunado. Después de la sorpresa inicial, el intento intuitivo de mi parte fue, para que te cuento cómo es, o sea, tratar de darle información. Y no funcionó, me encontré con una situación en la cual ella era tremendamente hermética, no era que no tenía capacidad de entenderme, con otros temas no había habido ningún inconveniente, y era solo con eso que algo estaba pasando y donde era claro que la información, aunque era suficiente para el resto de sus compañeros en ese contexto, para ella no. Y me marcó tanto que dije, ¿qué está pasando acá? O sea, quiero entender esto que está pasando, y una vez que me metí en ese camino, encontré que es un problema muchísimo más amplio y que además tiene... que lo podemos analizar, entenderlo mejor y prepararnos mejor para poder llevar,
tomar mejores decisiones en el sentido de que estén más de acuerdo con la realidad, ¿no? Y esa sensación de que la información es necesaria pero no suficiente me acompañó ya durante varios años, y no es un problema que sea ni teórico ni una curiosidad intelectual. En el caso en particular, por ejemplo, de las vacunas, esto hace que muchísimas personas, pudiendo vacunarse, no se vacunen. Y así con millones de ejemplos en donde realmente las decisiones equivocadas, en el sentido de que no están incorporando lo que se sabe sobre un tema, nos llevan a problemas en el mundo real. Por eso creo que es algo que bueno, a mí me apasiona, me resulta un problema urgente, importante, relevante, y en ese sentido, bueno, lo traigo acá para contárselos un poquito, a ver si aporta un poco en el contexto del agro, ¿sí? Yo no conozco las particularidades del mundo del agro, seguramente eso es lo que más les interesa a ustedes, pero después en las preguntas de última lo podemos conversar y ver si encontramos puntos en común. Pero a mí me parece, por lo menos como ciudadana, que aparecen estas situaciones también. Desde mi perspectiva, que es incompleta, es parcial y no estoy tremendamente informada, veo que hay una situación en donde están los productores, los consumidores, se requieren consensos, se requiere poder ponernos de acuerdo, hay situaciones donde tienen que acordar con el sector de la política, que tiene que definir políticas públicas, con la economía, con la sociedad en general. Son muchísimas capas de complejidad donde no podemos reducirlo a una única mirada, porque entonces ninguna decisión va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, de vuelta, en términos prácticos, es relevante entender qué es lo que está pasando para ver si logramos conseguir acuerdos, que no es estar de acuerdo, sino poder tomar decisiones consensuadas que evalúen bien la información disponible y que a partir de eso se permita avanzar y generar algo que lleve años por delante, ¿no? Pero digamos que se pueda continuar, que no sea un reinventar la rueda en cada oportunidad. Esa necesidad de consenso la veo en muchísimos sectores. Yo creo que es una de las cosas que pasa en el sector de ustedes, quizás hay otros, ustedes me dirán, pero como clave general, primero necesitamos entender el problema. Y para entender el problema lo tenemos que poder diseccionar, tenemos que poder analizarlo antes de tomar decisiones y recién ahí ver cómo nos amacamos, digamos, con este nivel de complejidad, ¿sí? Y ese problema es el tema de la posverdad, que ahora paso a aclararlo un poquito. Muchas veces las posturas que tenemos las personas en algunos temas, no en todos, pero en algunos temas son clásicos, nuestras posturas dependen mucho más de lo que nosotros ya creemos de antes o de las emociones que nos despierta ese tema o de lo que nuestro grupo de pertenencia piensa sobre ese tema que sobre la información. De una manera que es tremenda. Somos los seres humanos capaces de ignorar un enorme cuerpo de evidencias e ir exactamente para el lado contrario si el lado contrario implica, digamos, aunque rechacemos esa información, nos sentimos más cómodos porque tomamos una decisión que se alinea con un montón de cuestiones personales nuestras o de nuestro grupo. Y ahí tenemos uno de los grandes problemas, que es la posverdad. La definición, hay muchas definiciones oficiales de esta palabra posverdad. A mí hay una que me parece muy clara y se las leo. Se refiere a las circunstancias en las que los hechos objetivos influencian menos a la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. Y creo que con eso nos podemos sentir identificados digamos, en un montón de cuestiones que nos pasan en nuestro país, desde grieta política a, bueno, el ejemplo de grieta vacunas, que igual ahora se los quería contar un poquito más, o cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, me imagino que en el campo una gran grieta debe ser lo que es el mundo productivo con el ambientalismo, por ejemplo. Y en esta situación, pensar en términos de la posverdad nos retrotrae a eso que les comentaba antes, que es que a veces la información, aunque sea necesaria, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué podemos, digamos, desde los distintos lados emitir información y que eso no llegue a destino ni provoque impacto? ¿Ok? Y en ese sentido, lo que se ve muchas veces en situaciones que despiertan posverdad
es que hay una distorsión de esos hechos, de esa información. Cuando digo distorsión me refiero a algo que quizás es involuntario, pero ocurrió, pasa muchísimo. Y también incluso puede haber una manipulación, o sea, que realmente haya grupos interesados en instalar una agenda o en generar determinado comportamiento o que se tomen determinadas decisiones, ¿sí? Que no lo podemos, obviamente no lo podemos obviar porque eso es posible, ¿sí? Pero hay una confusión típica con esta idea de la posverdad y es pensarla como si fuera una equivocación. O sea, bueno, sí, posverdad, equivocarse. No, cuando uno se equivoca, lo más probable es que si llega a nosotros la información correcta, seamos capaces de corregir nuestra idea, darnos cuenta de que nos equivocamos y avanzar. Eso en la posverdad no pasa. Si llega información que desafía nuestra postura, posiblemente la rechacemos, sin darnos cuenta muchas veces. Y otra típica confusión es pensar que se refiere a una mentira, que posverdad es mentira, mentir. Puede ser, a veces ocurre, pero me parece, en mi experiencia y lo que estuvimos trabajando con otras personas en los últimos tiempos, la mayor parte de las veces no es algo que se haga intencionalmente, y en el caso de la mentira, quien miente sabe que está mintiendo, lo que quiere es engañar a los demás. La posverdad es otra cosa, ¿sí? Y en ese sentido, vuelvo a lo de antes, es un problema serio porque dificulta, bueno, tomar buenas decisiones, pero dificulta además el diálogo, la construcción de consensos y la capacidad de ir hacia algún lado de una manera más o menos clara, ¿sí? Y en términos generales, una de las cosas que a mí más me preocupan, yo vengo más del lado, bueno, vengo de la biología y mucho de mi foco tiene que ver más con posverdad en temas de salud o en temas científicos, ¿sí? Igual el análisis me parece es ampliable a cualquier otra situación. Pero una de las cosas que más me preocupan es que primero la posverdad impide o dificulta el diálogo, digamos, o la discusión racional sobre un tema particular. Y ya cuando no podemos discutir racionalmente es como es todo lo mismo. O sea, tenemos datos, tenemos opiniones, se mezcla todo y las decisiones que se toman son medio como lo que queda, ¿no? Y eso de vuelta no es un problema moral, es un problema práctico, porque nos puede llevar a decisiones gravísimas. Llevado a un extremo, si nos vamos a poner a discutir si la Tierra es plana o es redonda, hoy, sabiendo con la infinidad de evidencias que nada, es un planeta redondo, no es solamente una cosa intelectual, no podríamos viajar en barcos ni viajar en aviones, o sea, eso sería tendremos problemas reales, ¿no? Pero lo que me parece que también es preocupante es que al dificultar el diálogo racional sobre un tema, es como que se abre una especie de puerta mágica a donde se pone en duda otros temas y se dificulta el diálogo racional sobre otros temas. Y eso lo vemos muchas veces en personas que tienen una idea, piensan que hay una conspiración en algún tema, y una vez que eso como que se les hace carne por cuestiones muy, muy personales, que es otra cuestión muy larga que ahora no voy a expandir, es muy común que esas personas muy fácilmente crean en otra teoría conspirativa, y así se arma como una combinación de algo que es muy, muy difícil de desarmar. Pero el tema es que además, al destruir la base de la conversación racional, lo que nos pasa es que nos separamos en grupos. Los que pensamos esto por un lado, los que piensan esto otro por otro lado. Y ahí se generan, bueno, las grietas, así, la infinidad de grietas que tenemos en este país, prácticamente cualquier tema que despierta pasión. Y en esa situación todo se vuelve más difícil de solucionar, porque ahora si estamos separados y cada grupo, cada tribu, este fenómeno se conoce como tribalismo, es un término técnico en realidad. La realidad, los hechos que sustentan su postura, ¿no? Que los apoya, y va a ignorar el resto de la información, y eso pasa con las otras personas también. ¿Cómo vamos a poder hablar si ni siquiera coincidimos en qué es lo real, en qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hablar cuando no coincidimos en lo que está pasando? Porque de vuelta no es un tema de información, es un tema de otras cosas que tenemos que sumar para discutir, ¿sí? Entonces,
la propuesta es entender la posverdad para tratar de solucionarla, no para solo entenderla, ¿sí? Y en ese sentido, quería comenzar, digamos, con la idea de que puede haber una posverdad casual, una posverdad generada por mecanismos que todos tenemos, porque somos personas, y las personas, aunque somos individuos muy, muy diferentes, tenemos tanto en común que es impresionante, está muy, muy investigado. Por ejemplo, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Influyen las emociones, influye las cuestiones más tribales, que es como una identificación con un grupo, y también influye, por ejemplo, la manera en la que pensamos. Nuestros cerebros piensan de maneras medio raras, que no siempre funcionan muy bien, pero eso sí como pensamos, que son, y cometemos siempre a veces los mismos errores de pensamiento. Esos errores tan típicos que los cometemos las personas en promedio, casi siempre se conocen como sesgos cognitivos. Y están súper descriptos, son muy predecibles, y realmente para sobreponernos a nuestros propios sesgos cognitivos hace falta un nivel de alerta y de entrenamiento muy, muy alto. Y encima de todo eso tenemos esta sopa, digamos, este contexto de información y desinformación, todo mezclado en un exceso y una velocidad que nos es muy difícil de absorber y de discriminar, ¿no? Con todo esto se genera esta posverdad casual, que no es intencional, no es voluntaria, e incluso muy probablemente nos cuesta identificarla, ¿sí? Pero la misma existencia de estos mecanismos que mencionaba recién, de los sesgos, las emociones, el tribalismo y todo eso, hace que a veces algunas personas que reconocen estas vulnerabilidades, digamos, generen una posverdad intencional. Algún grupo, lo que sea, ¿sí? Obviamente depende del caso. Y ahí ya hay una intencionalidad que además suma otra capa de complejidad, porque suelen ser personas que tienen, o grupos que tienen a veces muchos recursos, ¿sí? Y si nos agarran desprevenidos, realmente somos vulnerables, ¿sí? A la manipulación. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Y ahora, bueno, quizás con mi propio sesgo de que vengo del mundo de la ciencia, hasta ahora estuve diciendo posverdad, y es como una manera de oponerla a verdad, pero ¿qué sería la verdad, no? Y en ese sentido quería clarificar una cuestión con el término, que me parece que en el uso corriente no es el uso que solemos atribuirle en el ámbito de la ciencia o de lo que tiene que ver con evidencia científica. Primero, nosotros podríamos entender o tratar de entender cómo es el mundo, cómo son las cosas, con nuestra intuición. Y la intuición es una gran herramienta cognitiva, en el sentido de que es muy rápida y nos permite decidir rápido, y a veces esa rapidez nos salva la vida. Y digo en términos evolutivos, ¿no? Si yo intuitivamente pienso que atrás del arbusto hay un león que me está por comer y decido correr, por ahí me salvé. Capaz no vi nunca el león, pero me salvé. Si al final no era un león, y bueno, no pasó nada, corrí y me salvé, digo, no cambió, ¿sí? La intuición evolutivamente tiene ventajas. Lo que pasa es que no nos va a ayudar a la hora de entender el mundo más profundamente y con niveles de abstracción y complejidad muy superiores, ¿sí? Y para dar un ejemplo como muy de todos los días, si nosotros confiáramos solo en nuestra intuición y pudiéramos hacer a un lado todo el conocimiento que ya tenemos, si miramos el horizonte, un horizonte, la pampa, digamos, yo estoy acá en pleno ciudad de Buenos Aires, no tengo horizonte en ese sentido, pero digamos, un horizonte chatito, intuitivamente podríamos decir tranquilamente que la Tierra es plana. Y sabemos que no. O sea, la intuición nos puede llevar a conclusiones equivocadas, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que la Tierra es redonda? ¿Y cómo sabemos todas las otras cosas que podemos decir? Las sabemos, y las sabemos bastante bien. Las sabemos gracias a la ciencia en términos metodológicos. Hoy, por ejemplo, saber que la Tierra es un planeta y todo eso es algo que es como el producto de la ciencia, es el qué, digamos, generado a partir de la actividad científica. Y hoy ya está, ya es algo que sabemos, lo podemos hacer a un costado. Pero la ciencia es, quizás eso es mi deformación profesional,
pero es fundamentalmente un cómo, una manera de averiguar las cosas. Es una metodología para averiguar cómo es el mundo, diseccionarlo, entenderlo y hacer algo con eso, ¿sí? Y en ese sentido, en ese cómo, lo que nosotros, desde la actividad científica profesional, pero una vez que la actividad científica profesional generó el conocimiento, lo disponemos todos como humanidad, la clave es conseguir evidencias. Y evidencias es observaciones o experimentos, con una gran definición generalizada, digamos, de que en una observación lo que hacemos es tratar de analizar el mundo como sin tocarlo demasiado, tratando de nosotros no estar modificando eso que estamos midiendo, entendiendo, analizando. Y en un experimento lo que hacemos es tratar de controlar muy bien las variables para generar, por ejemplo, 2 o más situaciones en donde casi todo sea lo más igual posible, salvo una variable que yo modifico a gusto y otra variable que es la que quiero medir. Y lo que quiero ver es si a medida que modifico esta también cambia. Y si genero eso y todo lo demás es igual, lo que puedo decir en un experimento, y esa es la magia y el poder de los experimentos, es que esto que yo cambié provocó este resultado. Y eso nos permite atribuir causas y consecuencias a las cosas. Y realmente amplió el universo de las cosas que podemos entender sobre cómo funciona la realidad, ¿no? Y esto no es solamente evidencias, es también interpretarlas, analizarlas y ponerlas a prueba todo el tiempo. Y en el ponerlas a prueba, vuelvo a lo que decía antes de la palabra verdad. La verdad, en estos términos, la verdad a la que puede llegar la ciencia es una verdad práctica, es una verdad operacional, digamos, es provisoria, está siempre pudiendo ser desafiada si aparecen mejores evidencias, en el sentido de más calidad, más cantidad, ¿sí? Y en ese sentido se diferencia mucho de lo que es el uso de la palabra verdad en ámbitos como la filosofía o la matemática, donde es quizás una verdad más dogmática, inalterable. No, la verdad científica es flexible, puede cambiar. Y si tenemos muchísimo conocimiento sobre algo, por ejemplo, sabemos que la Tierra es redonda y medio que ya está, ya podemos decir que llegamos a una verdad práctica. No significa que cortamos la discusión. Si realmente todo es una enorme confusión y nos vienen con evidencias buenísimas de calidad para mostrar que la Tierra es plana, vamos a considerarlo. Pero no tendríamos que considerar a alguien que dice, no, para mí es plana. Digo, no tendríamos, podríamos en términos humanos, ¿sí? Pero no en términos de considerar que esa opinión tiene el mismo peso, la misma probabilidad de ser cierta que todo el enorme cuerpo de conocimientos que ya conseguimos como humanidad. Pero a veces hay cosas que no se saben tan bien, hay cosas que se saben más o menos, o que se van sabiendo sobre la marcha. Ahora lo que estamos viviendo con COVID es sacando lo crítico y difícil de esta situación, es maravilloso en términos de lo que nos está pasando como humanidad, que es que desde reconocer la enfermedad como enfermedad nueva, con un agente infeccioso nuevo, el último día del año 2019, hasta ahora que estamos terminando agosto, estamos aprendiendo todos los días algo nuevo. Estamos generando conocimiento de una manera colaborativa, global, rapidísima, como nunca pasó antes, me parece, en la historia de la humanidad. Pero bueno, eso en cuanto a lo que es la verdad. ¿Sí? Y habiendo aclarado lo que es la verdad, y ahora sí, contraponiendo lo que es la posverdad, les cuento un poquito más sobre lo que es por ejemplo, la posverdad casual, ¿sí? Voy al ejemplo de vacunas porque es uno de los que más conozco, porque además trabajé en algún punto, varios años en eso, y me parece que es un buen ejemplo porque de vuelta, ahora estamos todos esperando una vacuna mágica, ¿no? Y ya empezó a pasar también que hay personas que desconfían de estas vacunas que ni siquiera están todavía aprobadas y listas para aplicarse. Pero en términos muy, muy generales, y metiendo todas las vacunas en una misma bolsa, solo para contarlo más rápido y de manera más sencilla, ¿qué es lo que sabemos? Y lo que sabemos de vuelta, lo sabemos porque tenemos evidencias científicas, porque fueron años de análisis, de estudios, de poner a prueba eso que se sabía, y de muchísima transparencia, ¿sí? En el sentido de que las cosas se saben, y eso permite que todo el tiempo sean auditables por gente externa. Sabemos que son hoy una gran manera de prevenir enfermedades, pero además, dentro de lo que es la medicina,
el delta entre el enorme beneficio y el bajísimo riesgo de las vacunas no se ve creo que nada más, ¿sí? Es tremendamente enorme el beneficio para un riesgo que por supuesto siempre hay efectos adversos, pero suelen ser muy leves y muy raramente hay problemas más graves, pero son realmente muy, muy raros. No hay cosa médica que tenga esa diferencia con tanta, digamos, con tanto beneficio para la humanidad. Pero además, en términos más ideológicos, pero también prácticos, la vacunación es una acción solidaria. De hecho, esto es algo que se está hablando ahora también muchísimo, que es que si yo me vacuno tengo un beneficio individual, y así con todos los que se vacunan. Pero para determinadas enfermedades, y con COVID podría pasar esto, todavía, bueno, hay muchísimo más por investigar, pero es una esperanza, pero por ejemplo con sarampión pasa, si muchísimas personas se vacunan, lo que termina pasando es que para los agentes infecciosos que pasan de una persona a otra, al estar tantas personas vacunadas, ese agente no puede pasar, el virus no puede pasar. Y entonces aparece un beneficio colectivo, que es personas que no se vacunaron y tampoco son inmunes porque no se expusieron a ese virus antes, por ejemplo, ahora van a estar protegidas porque los que sí estamos vacunados estamos impidiendo que el virus les llegue. Y esa es la inmunidad de grupo. O de rebaño, tiene un montón de nombres. Y ese es uno de los superpoderes de las vacunas que no se puede minimizar, porque realmente es una herramienta que conocemos muy bien, que entendemos muy bien y que tiene un enorme beneficio social. También sabemos que, por ejemplo, el sarampión estuvo muy bien controlado hasta, pongámosle, 10, 15 años, más o menos, y de pronto, sobre todo en países ricos que disponen de la vacuna y de la capacidad de aplicarla a sus ciudadanos, como Estados Unidos o la Unión Europea en su conjunto, por distintas cuestiones fueron dejando de vacunar. No totalmente, pero muchos dejaron de vacunar. Y ahí se perdió la inmunidad de grupo en algunas regiones. ¿Y qué pasó? La enfermedad volvió. Aparecieron brotes de sarampión tremendos, que incluso, bueno, el año pasado llegó también a Argentina un brote que por suerte se logró frenar bastante este año, pero que era sumamente preocupante, ¿sí? Con lo cual, el conocimiento es súper firme, ¿sí? Pero a pesar de todo este consenso científico y de toda esta claridad en cuanto a la información, realmente hay muchas personas que desconfían. Entonces, ¿por qué desconfían? Hay información, está disponible, es accesible, es entendible. Hay, en el caso de Argentina, un estado que, salvo algunas situaciones de un faltante ocasional o algo por el estilo, tenemos tradición de vacunar y tenemos vacunación obligatoria porque se ve como un derecho y una obligación, ¿sí? ¿Cómo puede ser que haya un número no despreciable de personas que desconfían y entonces no se vacunan? ¿Ok? ¿Qué va a pasar si llega la vacuna de COVID, la tenemos disponible y tenemos un porcentaje de la población que en esta situación decide no vacunarse? ¿Sí? Y yo sé que estoy diciendo esto y que puede que alguno de ustedes sea alguna de estas personas, y en ese sentido lo que solo digo es, cualquiera que me quiera contactar después, estoy en todas las redes, todo el tiempo disponible, podemos seguir la conversación por otros medios, ¿sí? Entonces tenemos desinformación y tenemos los mecanismos estos antes que mencionaba de la posverdad casual, que son, por ejemplo, en términos de vacuna, emociones negativas, que pueden ser, por ejemplo, hay personas que no se vacunan, no porque desconfíen de las vacunas, sino porque le tienen miedo a las agujas, porque no les gusta ir a un hospital, porque por ahí fueron una vez a un hospital y la pasaron muy, muy mal, porque los trataron mal, y esas emociones ya pueden terminar en el comportamiento no vacuno. Otras personas pueden decir, no, para mí es una conspiración generada por tal para provocarme, para matarme, y entonces no me vacuno, ¿sí? Hay tribus también, las personas que no se vacunan muchas veces también, como saben que no es socialmente aceptable en nuestra comunidad, suelen agruparse entre ellas, muchas veces viven incluso juntas, en una misma localidad, en un mismo barrio, o van a las mismas escuelas, y eso lo que genera son zonas, digamos, como bolsones de baja vacunación. En términos prácticos eso también es difícil, es peligroso en lo que es salud pública, pero por supuesto estas personas confían en su grupo y están actuando pensando que están haciendo lo mejor
para sus hijos. O sea, es una actitud muy genuina que no podemos minimizar ni desautorizar, ni decir, bueno, gente que es o ignorante, no son ignorantes, porque lo que les decía, no es que falte información, no es gente mala, son gente que aman a sus hijos y están tomando esa decisión porque creen que es lo mejor para sus hijos. O sea que realmente es complejo, es difícil y tenemos que sacarnos la ficha de encima de decir, hay que educar más. Sí, hay que educar más porque siempre hay que educar más, pero que eso no necesariamente va a servir. Y encima de todas esas cuestiones personales, que ya les mencioné varias veces, le sumamos la enormísima desinformación que hay sobre vacunas, y digo vacunas, pero también hay tremenda desinformación en lo que es salud, es un clásico, lamentablemente, y son años y años que vemos esto, y son siempre como las mismas ideas que reaparecen y nunca mueren. Es muy difícil de pelear en términos sanitarios. Realmente lo que tenemos es un cóctel de posverdad. No todas las personas van a caer en esa situación de posverdad casual, pero muchos sí. Entonces necesitamos entenderlo para, primero, tratar de llegar y entender a estas personas, y también para, en términos justo del tema de vacunas, que es una cuestión fáctica muy concreta y que tiene impacto social, digamos, no es solamente la decisión individual de las personas que no se vacunan, puede destruir una inmunidad de grupo y por lo tanto perjudicar el beneficio social colectivo, ¿no? Realmente es muy difícil. Y ahora la complico un poco más. Lo bueno es que voy a ir como hundiendo en todas las cosas cada vez más difíciles y más dramáticas, pero después pretendo terminar con una especie de luz de esperanza. Está la posverdad intencional también. El ejemplo que a mí más me gusta, diría me gusta si no fuera porque realmente es trágico, pero me parece muy interesante porque además tenemos muchas pruebas y entendemos muy bien ahora qué pasó, es lo que pasó con las tabacaleras cuando se propusieron pelear contra la idea ya que se estaba instalando de que fumar tabaco, cigarrillos de tabaco, genera cáncer de pulmón. Y es tremendo lo que pasó en esa situación. Ya lo podemos dar por cerrado. Ya hoy, si alguien sigue fumando, no es porque no sepa de vuelta que fumar es dañino, ¿no? Pero en su momento, por ejemplo, cuando empezó el siglo XX, tabaco se consume hace locura de años, ¿no? Pero se solía fumar en pipa, o sea, era como una cosa más a pequeña escala. A principios del siglo XX aparecieron las tabacaleras que realmente sembraban tabaco por todos lados, pero además las fábricas de cigarrillos, no solamente de tabaco, ¿no? O sea, toda una industria asociada a vender cigarrillos. Se popularizaron muchísimo, y lo que empezó en la primera mitad del siglo XX, una cosa muy loca, que también históricamente es muy llamativa, que es que el cáncer de pulmón era una enfermedad extremadamente rara. O sea, la mayoría de los médicos podía terminar su práctica médica, son 50 años de práctica médica, y no haber visto jamás un caso de cáncer de pulmón. Y a medida que se popularizaban los cigarrillos, eso cambió bestialmente. De pronto todo el mundo tenía cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué estaba pasando? Llegar a la conclusión científicamente validada por observaciones, experimentos, puesto a prueba, todo el mecanismo de la ciencia que les comentaba antes, llevó muchísimo tiempo y fue muy difícil. Pero más o menos para mediados del siglo XX ya estaba bastante claro, ¿sí? Y de hecho la Organización Mundial de la Salud hoy dice, se las leo porque es una frase que para mí es tremenda, que es, el tabaco es extremadamente tóxico y es la única sustancia que, usada como se supone que debe ser usada, termina matando a la mitad de sus consumidores voluntarios. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos a tener una droga de venta legal, bueno, para mayores de 18, lo que sea, con todas las advertencias que se quiera poner, pero que mata a la mitad de sus consumidores, ¿sí? O sea, en términos sanitarios es tremendo. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que las tabacaleras, cuando se vieron amenazadas porque el conocimiento científico estaba avanzando, se reunieron muchas veces, las principales en Estados Unidos, y dijeron,
¿qué hacemos con esto? ¿Cómo frenamos esto? Necesitamos que la gente siga comprando cigarrillos. Dejaron todo dado, y eso es lo maravilloso de este caso. Está todo escrito, y ahora de hecho es todo de acceso público. Hay memos internos de estas reuniones, donde dijeron todo con todas las letras. Y de vuelta les leo una cosa que es textual, escrita en una de estas reuniones en 1969, o sea, hace 50 años, donde dicen esto, porque es la clave de la posverdad en general, y particularmente, bueno, de la posverdad intencional, que fue en este caso, ¿no? Decían, la duda es nuestro producto porque es la mejor manera de competir con el cuerpo de evidencias que existe en la mente del gran público. También es la manera de establecer una controversia. Y lo que entendieron las tabacaleras era que no necesitaban salir a decir, no, fumar cigarrillos no causa cáncer de pulmón, no se preocupen. No hacía falta eso, solamente hacía falta instalar una duda. Decir, no estamos seguros, pero tal experimento por ahí se hizo medio mal, tal cosa es discutible, bueno, tal experto piensa otra cosa. Y el truco de instalar dudas, cuando algo ya está suficientemente firme como para tomar decisiones, es un enorme y gravísimo y peligrosísimo truco en la posverdad. Que no es solamente el único, o sea, un truco de la posverdad intencional es generar una duda donde ya hay una certeza, siempre en términos de verdad práctica, ¿no? Una certeza más o menos grande, pero que ya hoy ya está, ya no lo podemos discutir más. Otro truco, digamos, otra estrategia es buscar evidencias aisladas que les daban la razón a las tabacaleras. Y eso también requiere que sepamos o que tengamos en cuenta cómo la ciencia genera conocimiento. Hoy podríamos encontrar, yo no me fijé, pero no me sorprendería si hubiera un trabajo científico publicado que demuestra, comillas gigantes, que la Tierra es plana. Quizás no exista, pero digamos, sin ir a ejemplos tan extremos, podemos conseguir evidencias aisladas, publicadas, de lo que querramos. Lo que pasa es que no alcanza con eso. Lo que necesitamos es ver a dónde apunta el grueso de las evidencias más confiables, la mayoría de los expertos, qué es lo que señalan como que es la verdad, y no dejarnos confundir por esas anomalías que pueden llegar a aparecer, ¿sí? Y eso también es algo que estamos viendo ahora en COVID. Por eso es muy impresionante también la situación actual, que es que sí, se genera conocimiento en tiempo real de manera muy rápida, y en medio de esto hay cosas que están buenísimas y que se van fortaleciendo, y también aparecen estas anomalías que nos distraen o nos ponen en duda todo, ¿sí? Pero necesitamos un consenso para decir vamos para acá, porque si no lo hacemos, corremos peligro todos, ¿sí? Y otra cosa que hace la posverdad intencional, que hacen los que la saben hacer, es como hackear de algún modo estos mecanismos típicos de la posverdad casual. Por ejemplo, hacer mensajes o cosas que detonan una reacción emocional en el otro. Indignación, emoción, odio, asco. Ese tipo de cosas que además las redes sociales son mandadas a hacer para generar este tipo de contextos que son así tan nocivos, ¿no? Pero bueno, además, llevando las cosas a un extremo un poquito más grande, hay algunas personas que buscan o quieren como ser grandes desinformadores sobre algún tema. Y eso es como una fábrica de posverdad, porque si a todo esto le sumamos la capacidad de generar y distribuir desinformación, se complica muchísimo, porque realmente ahora estamos inundados por información correcta, valiosa, pertinente, desinformación súper convincente, creíble, y es un trabajo enorme empezar a distinguir a qué le prestamos atención. Es mucho ruido, y lo que muchos terminamos haciendo es decir, paren, no puedo más, no me informo más, o sea, listo. Y eso también tiene un riesgo, ¿no? Entonces, generar dudas donde hay certezas, incluso también a veces pasa a la inversa, que es generar certezas donde todavía hay dudas, y habría que poder darle espacio a la duda en vez de dictaminar que las cosas son de determinada manera. Y en ese sentido es algo que vemos mucho también en lo que es la propaganda. No me refiero a la publicidad, sino lo que es más la propaganda política, y en términos globales lo digo, ¿sí? ¿No? Saliendo de nuestra coyuntura de nuestro país.
Y hay una frase de Garry Kasparov, que es un ex ajedrecista ruso, que vive en Estados Unidos hace muchísimos años y es muy crítico del gobierno ruso actual, y se dedica mucho a la política. Y él tiene una frase que me parece que es tremenda también, que es esta. Dice: el propósito de la propaganda moderna no es solamente desinformar o promover una agenda, es agotar tu pensamiento crítico, aniquilar la verdad. Si no somos conscientes de que esto puede pasar, también somos vulnerables a caer en posverdad nosotros, sin darnos cuenta también quizás propagarla. Por ejemplo, un inocente me llega una cosa de WhatsApp, no la chequeo y yo la vuelvo a mandar a otros grupos, y quizás es desinformación y lo que estoy haciendo es confundir a otros, con la mejor onda, pero lo estoy haciendo. Sino que encima somos potenciales víctimas de personas o grupos que quieran realmente manipular nuestra opinión, ¿no? Para lograr algo de nosotros. Entonces, digamos, bueno, no sé, es serio para mí, por eso el nivel de urgencia y de importancia, y por lo menos desde mi perspectiva, a mí me convoca muchísimo, ¿sí? Y me parece que puede estar bueno ampliarlo al mundo del agro. Pero cuando yo suelo hablar de estas cosas, no digo que pase acá, no los conozco, pero no me sorprendería si pasara lo mismo que me pasa con otros grupos, que es, yo digo este tipo de cosas y muy rápidamente la mayoría puede identificar y decir, sí, como cuando quise hablar con mi tía y no había manera porque tal cosa, o como cuando tal tuiteó tal cosa y era un desastre, lo que estaba haciendo era desinformar. Siempre vemos muy claramente cómo los demás o son generadores de posverdad o víctimas de posverdad. Y es muy, muy difícil que nos hagamos cargo, o que por lo menos pensemos en la posibilidad de que nosotros seamos esas personas. Y el tema es que si nosotros nos sentimos inmunes, bueno, pensemos que los demás también se sienten inmunes. Si nadie se hace cargo, acá hay algo que no está funcionando, ¿no? Y en este sentido, lo que vendría a ser a mí no me pasa, nada, nos pasa a todos, en mayor o menor medida, en algunos temas sí, en otros temas no, con todas las aclaraciones que querramos darle, pero no podemos suponer que no nos va a pasar. Y un ejemplo de esto es algo que se conoce como razonamiento motivado, que es que muchas veces no nos damos cuenta de que razonamos según nuestros deseos y no de una manera limpia y prolija. Por ejemplo, quizás pensamos que cuando queremos tomar una decisión en base a información, lo que hacemos es primero conseguimos la información y después tomamos la decisión. Ojalá fuera así. Muchas veces no hacemos eso, lo que hacemos es otra cosa, y lo voy a decir, esto aplica a individuos, a empresas, a gobiernos, ¿sí? A lo que quieran. Lo que suele pasar es esto. Primero tomamos una decisión porque nos gustó, nos cerró por algún eje, por algún beneficio en alguna cuestión, nada, pasó, ¿sí? Por todos estos sesgos propios que también mencionaba antes. Una vez que tenemos la decisión, lo que hacemos es buscar evidencias que fundamenten o justifiquen esa decisión. Es como que ponemos el carro delante del caballo, ¿no? Está al revés. Es muy difícil darnos cuenta. Y una vez que encontramos esas evidencias que quizás son aisladas, incompletas, malas, para aparentemente fundamentar nuestra decisión, se las contamos a otros y convencemos a otros y está todo equivocado, ¿ok? Así que en este peligro de la posverdad, de generar una niebla de confusión donde es todo medio lo mismo, donde parece que como si no hubiera hechos, sino solamente interpretaciones, o que hay hechos para una tribu y bueno, otra tribu tiene sus propios hechos. Bueno, no, o sea, los hechos son los mismos, son los de la misma realidad en la que estamos cohabitando todos nosotros. No podemos seleccionar de la realidad una pseudo realidad que se acomode a nuestros deseos, ¿no? Y encima de eso nos separa progresivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para desarmar esto? Voy muy rápido, así llegamos a ver algunas preguntas, por lo menos. Primero se puede fortalecer lo que es educación o práctica del pensamiento crítico en el sentido de la habilidad, es una herramienta, habilidad para encontrar las evidencias, darles un valor,
de confianza, ponerlas a prueba, encontrar un experto que realmente sea competente y no un falso experto que parece tenerla clara y no sabe, y tener como una actitud que se conoce como de sano escepticismo, en el sentido de que ser escépticos está bueno en el sentido de no creernos cualquier cosa que nos dicen, solo porque alguien nos lo dice. Podemos preguntarnos o preguntarle a la otra persona, ¿en qué te basás para decirme eso? Y sano, lo de sano escepticismo, tiene que ver con no llevar esa actitud a un extremo que nos lleve a desconfiar de todo. No, o sea, manejémoslo prolijamente en un sano equilibrio, ¿sí? Otra herramienta, además del pensamiento crítico, es la introspección. No lo dije con esas palabras, pero lo dejé entrever, me parece mucho, que tiene que ver con la capacidad de darnos cuenta en nosotros mismos cuáles son nuestros sesgos, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras tribus, qué es lo que a mí me gustaría que pase. Consumo los medios de información que se alinean con lo que yo ya quiero escuchar y solo leo en Twitter o en las redes sociales a la gente que ya concuerda conmigo. Y ahí vamos entrando en lo que es el tema de la conversación con otros, ¿no? Lo otro que necesitamos y es clave, quizás sin los dos anteriores no funciona, pero una vez que están los dos anteriores, es clave, es empatía en el sentido de entender qué es lo que le está pasando al otro, por qué desde su perspectiva está viendo las cosas de esa manera. Con lo que es vacunas, es algo a lo que yo me dediqué un montón, tratar de entender qué es lo que lleva a estas personas a pensar de esta manera y tratar de ayudarlas desde ahí. Pero también es la capacidad de conversar con otros, porque cuando conversamos con los propios, es muy confortable y nos decimos mutuamente cuánta razón tenemos. Si tenemos razón, en el sentido de si lo que pensamos se acomoda a la realidad y si tiene sentido, ok, está bien, pero estamos privando a los demás de eso que nosotros conocemos. Si no tenemos razón y no hablamos con otros, no nos vamos a dar cuenta jamás de que estamos equivocados. Entonces, hablar con otros es la oportunidad de poner a prueba esas ideas que tenemos todos para testear si esas ideas son valiosas o no. Y si son valiosas, lo van a demostrar porque a pesar de los ataques van a sobrevivir. Y si son ideas malas en el sentido de equivocadas, erróneas, que nos lleven a decisiones digamos, que nos hacen daño o le hacen daño a los demás, cuanto antes las podamos destruir, mejor para todos. Y en ese sentido es una visión que tiene mucho que ver con una especie de aproximación colaborativa, ¿sí? Y además nada, está lo que es más vincular, que tiene que ver con, con reconectarnos con los demás, ¿sí? Dos cosas más, y cierro, y vamos a las preguntas. Una aclaración que quería hacerles es, si a alguien le interesa profundizar sobre estas ideas, o digamos, algo más de todo esto, yo escribí un libro que se llama Pensar con otros, que es que en realidad está subido gratis a internet, ¿sí? Así que se puede ir a pensarconotros.com y se lee completo ahí, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan porque también estoy disponible por todos lados. Y lo otro que quería decirles era, bueno, no importa, vamos a las preguntas directo porque queda poco tiempo y bueno, a las 5:30 doy un taller de herramientas más concretas de lo que es conversar, que va mucho más al hueso de cómo hacer. Esto fue muy general. Así que si a alguien también le interesa herramientas más concretas, nos vemos a las 5:30 después. No sé cómo es la modalidad, pero yo estaré ahí, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Perdón por demorar un poquito más. Gracias a que unos locos que pensaron... De decirte algunas de las preguntas, se estaba viendo que un poco el motivo de este congreso es mirar todo desde la naturaleza, ¿no? Y vos como bióloga sabés muy bien que la naturaleza presenta para la supervivencia biológica, se basa más en la diversidad que en la uniformidad, ¿no? Sí. ¿Qué nos pasa que nos convertimos tanto en tribus y en tener pensamientos únicos? ¿Hay alguna respuesta para eso?
Puedo dar una respuesta biológica sería, Sí. la verdad que en la evolución humana, y no me estoy yendo hace 1000 años, estoy yéndome hace decenas de miles de años o más, las tribus eran esenciales para nuestra supervivencia. Nuestro grupo de confianza era el que nos garantizaba nuestra supervivencia, nos cuidábamos entre todos. Lo tribal está muy metido en nosotros desde siempre y no porque tengamos cultura y progreso nos lo vamos a sacar de encima tan fácil. Y es confortable y es hermoso. El tema es cuando eso se vuelve una traba, ¿no? Y lo que decís de la diversidad fue muy linda la analogía, porque veo ese mismo problema. Hoy está todo muy uniforme y a medida que nos volvemos más tribales, se pierde esa diversidad, que en este caso es una diversidad de pensamiento también. Perder el pluralismo es hoy algo que me parece que es peligrosísimo para las sociedades democráticas, porque en una sociedad democrática deberíamos por lo menos poder poner sobre la mesa los temas, discutirlos, quizás no estar de acuerdo y no lograr un acuerdo nunca, pero tratemos de hablar, porque tenemos que ir todos juntos, más o menos con los mismos objetivos de conseguir mayor bienestar, de pasarla lo mejor posible, de cuidar a los nuestros, y si no hacemos eso, si no habilitamos la diversidad, cada vez nos empobrecemos más, ¿no? Pero bueno. Exacto. Y a pesar de eso tenemos más cosas en común, como dijiste vos, que cosas para diferenciarnos, y priorizamos la diferenciación en vez de trabajar por lo común. Acá tengo una pregunta que dice, ¿quién define hoy cuáles son las organizaciones que brindan el grueso de la evidencia? En el caso nuestro, yo sé que vos por ahí no estás tan empapada de lo agropecuario, y acá ponen, hay muchos temas que se cuestionan a FAO, a OMS, a USDA, a varias... ¿Cómo distingo dónde está la verdad científica? Sí, es una gran pregunta y es una pregunta clave, porque justamente eso es lo que determina en qué vamos a confiar y en qué no, en términos de información, ¿no? Claro. Hablo más desde mi lado, ¿sí? Y tiene mucho que ver, lo que le voy a contestar, tiene mucho que ver con una visión que tengo muy pragmática de estas cosas. Yo soy muy optimista de que podemos hacer algo, pero también muy pragmática, digamos, no tipo, esto es un arcoíris y todo el amor nos salvará, sino cosas muy concretas. Hay cosas que tenemos disponibles que las tenemos que aprovechar. Y en ese pragmatismo, mi aproximación a ese problema, que reconozco que es muy difícil, tiene que ver con, si yo no confío en esto, o dudo de esto, ¿mi alternativa es mejor? ¿Cuál es mi alternativa? ¿Sí? Quizás esto en lo que confío no es 100% confiable o ya demostró que la pifió en alguna situación, pero ¿qué hay del otro lado? ¿Es mejor? O entonces, en esa situación, lo que es cosas más científicas, buscar el consenso científico, o sea, dónde apunta el grueso de las evidencias. Si nosotros no lo podemos hacer porque no somos expertos en el tema, hay que buscar a los expertos en el tema, pero reales expertos. Por ejemplo, cambio climático es extremadamente complejo, que toca desde cuestiones locales a globales, toca industrias, cuestiones de ambientalismo, cuestiones de manejo de las ciudades, de sequías, o sea, es una locura, ¿no? Para cambio climático tenemos una organización que es el IPCC, que es una organización formada por expertos de todo el mundo. Son muchísimos. En mi caso, lo que diga el IPCC, yo lo voy a confiar. Yo no tengo capacidad para leer los trabajos científicos de cambio climático, aunque sea bióloga, digamos, es totalmente otro campo, ¿sí? En el caso de COVID, la Organización Mundial de la Salud es de lo más fuerte que tenemos. Quizás no toma o no tomó las mejores decisiones posibles, pero prefiero a la Organización Mundial de la Salud antes que a un influencer que hace un vivo de Instagram. Obviamente estoy generalizando y simplificando, ¿sí? En temas agropecuarios, yo ya no me quiero meter. Me imagino que la FAO es un referente. Quizás lo que esté pasando, pero no lo sé de vuelta, y no quiero meter la pata con eso, es que quizás no haya temas tan claros. O sea, en algunos temas seguramente hay muchísima información y ustedes puedan identificar situaciones de posverdad en las cuales está la información y sin embargo la opinión de determinados grupos no está alineada con esa información, y quizás en otros temas falte información y tengamos que generarla. Entonces eso ya
como, nada, no llegamos a discutir eso, es más complejo, pero yo diría para hacerla fácil es, si no confío en esto, ¿en qué sí confío? ¿En eso que confío es mejor o no? Y siempre la actitud esta de sano escepticismo, o sea, confío porque tengo que confiar en algo, porque tengo que decidir, tengo que actuar, y no actuar también es un problema, pero con los ojos abiertos, siempre. No Lo sé. que pasa es que a veces ves como nos está ocurriendo a nivel periodístico, ponele, que todos creen que tienen, que el otro es el que miente y el otro, y a nosotros nos pasa Sí, un poco en el sector agropecuario, que a veces hablan también desde el lado científico, o dicen hablar del lado científico. Entonces, esa posverdad nos hace mucho daño, y a veces el verdadero científico, una persona como vos, tiene 1000 seguidores en su red social, y la persona que dice que tiene más emocionalidad tiene 1 millón de seguidores en sí, red social, ¿no? sí, por supuesto. Bueno, eso es un Eso, problema, de vuelta, sin ir al caso particular de ustedes, es un tema porque además lo que pasa en redes influencia mucho de por sí la opinión pública, y como es un ecosistema que vive de la indignación y de lo que genera ruido, también es muy difícil tener conversaciones que requieren otro cuidado, otra profundidad, otros tiempos, ¿no? Sobre eso un poquito más iba a hablar justamente en el taller ahora en un rato. Es difícil, no es un problema que esté resuelto ni para ustedes ni para nadie, o sea, estarán viendo lo que, no sé, yo lo sigo mucho, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos con la próxima elección presidencial, y es tremendo lo que está pasando en términos de opinión pública, desinformación, y todo entre demócratas y republicanos, ¿no? Creo que primero ahí lo que hay que tratar de hacer es, para tener reales conversaciones, hay que primero generar el ecosistema, digamos, que te permita tener esas conversaciones. Después, bueno, cada uno hará lo que quiera hacer con su cuenta privada personal, ¿no? Digo, es también una decisión muy, muy propia. Pero para el objetivo común, colectivo, de lograr consensos y lograr, digamos, embanderar a un grupo diverso detrás de un objetivo común, no es por Twitter que se va a lograr. A eso voy. bueno, lamentablemente se nos fue la hora. Eh, Tengo un montón de felicitaciones y la gente quedó realmente encantada con tu charla. Muchísimas gracias, Guadalupe. Y bueno, No, muchas gracias a ustedes. hicimos lo que pudimos desde acá, y te agradezco un montón de haber colaborado con nosotros y ayudarnos un poquito más. No, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Ojalá gracias. aporte, y de vuelta reitero invitación al taller ahora en media hora, y también que si me buscan por las redes, puede que tarde en contestar porque estoy un poco a mil, pero realmente me encanta cuando me llegan mensajes así distintos. Amo la diversidad, volviendo a lo de antes. Así que estoy por ahí Bueno, para cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. bueno, muchísimas gracias.